buenas noches, señoras y señores. Telenieves se ha comprometido en una aventura periodística realizando para ustedes un proyecto que teníamos ya en mente hace tiempo y era el de buscar las huellas de los antiguos granadinos, de los que estuvieron en nuestra tierra cuando era la España árabe y cuando era el reino de Granada musulmán. Lo vamos a hacer en 3 episodios. El primero va a tocar precisamente los años de vicisitudes, los últimos años en el reino de Granada, cuando llegaron los reyes católicos, su expulsión, y luego nos iremos a Puerta de África, Tánger, y en último lugar nos introduciremos en una de las grandes poblaciones donde ellos se instalaron, dedicándose a la agricultura y sobre todo a la artesanía. Esto es lo que vamos a tocar hoy, los últimos años, sus vicisitudes y algo de la historia de Beni Ahmar, que es la dinastía del rey chico, el rey Óptil. Espero que ustedes lo disfruten. للتوب من ذنب ومن عصيان هذا خلاص النفس من أوصابها هذا فكاك الجسم من أدران هذا سمو وامتثال رائع هذا ثبات النفس ¿Cómo serían aquellos momentos para ti, Almoraima? Cuando dijiste adiós a tu reino, a tus tierras, a tus gentes. Tu destino espera tras las montañas. Tus ilusiones han de cambiar para siempre por el abrupto futuro fragmentado en temores y hostilidades. Queda un resquicio para la esperanza. La llave de la Alhambra se cobija en tu frágil mano como asidero a tu propia vida. La llave de tu casa, de tu entorno, del más prodigioso de los palacios que jamás se construyeron. La Alhambra comenzó siendo uno de tantos castillos de los emires de Córdoba en el siglo IX. Sin embargo, en el siglo XIII, Al-Amar, fundador de la dinastía de los nazaríes, hizo de él su residencia. Lo abasteció de agua y levantó la torre de la vela y la del homenaje. Pero la gran masa de construcciones de la Alhambra se debe a Ismael Yusuf I, el más activo de los constructores de la Alhambra, y a Muhammad V, que ornamentó el palacio con la vistosidad actual, llenando todo el siglo XIV. Un terremoto en 1522, la rebelión de los moriscos en 1569 y el incendio de un molino de pólvora en 1590 ocasionaron horribles destrozos.
En el siglo XVII se hicieron reparaciones sin respeto alguno para el monumento, y en el siglo XVIII se vio en total abandono, agravado por su particular voladura al dejar las tropas napoleónicas la Alhambra, todavía considerada como fortaleza. Reinando Isabel II, por su iniciativa, se reanudaron las restauraciones con arreglo a un criterio más poético que arqueológico. Abu Abdalá, llamado en las crónicas castellanas Boabdil, el rey chico, era hijo de Abdul Hassan y de la sultana Aisha la Horra, o la Honesta. Por instigación de esta y con la ayuda de sus partidarios, los abencerrajes, disputó el trono a su padre, a quien apoyaban los zegríes. El sitio de Loja y el avance de los cristianos por territorio de Málaga puso una tregua a estas luchas y obligó a Abul Hassan a salirles al encuentro, consiguiendo una victoria. Queriéndole emular Boabdil, cercó a Lucena, pero en una salida hecha por los cristianos, fue cogido prisionero y destruido completamente su ejército. Solo obtuvo la libertad bajo promesa de vasallaje y tributo a los reyes católicos. Vuelto a Granada, guerreó otra vez contra su padre, obteniendo por transacción establecerse como rey en Almería. Habiendo abdicado Abul Hassan en su hermano Abdalá el Sagal, Boabdil marchó a combatir a su tío hasta que ambos concertaron dividirse el reino granadino. Roto así el pacto hecho con los reyes católicos que le habían prestado su ayuda, sitiaron estos Granada, que capituló el 2 de enero de 1492. Boabdil entrega las llaves de la ciudad y tomó luego el camino de las Alpujarras. Nos preguntamos cómo fueron aquellos últimos días para los miembros de la dinastía Beni Ahmar. Recogemos algunas respuestas en un importante islamólogo, académico y profesor de universidad, don Emilio Santiago. Lo que más intervendría, o lo que más esencialmente sería necesario para interpretar esta época y este personaje extraordinariamente singular en el fin de siglo que le cabe vivir, pues sería utilizar un poco la lógica y a veces también cierta dosis de imaginación. Tenía su tiempo contado y esto pues lo deja traslucir en su misma actitud frente a la política, en su misma actitud frente al arte y en tantas cosas que incluso trasminan lo literario. Y hay también un elemento ignoto, es decir, un elemento oscuro, un elemento desconocido, que hay que leer entre líneas, ¿no? Esa voluntad de entrega de la ciudad, ese comportamiento del propio Abu Abdallah, Boabdil, el último soberano de nombre Muhammad, el que hacía el 12,
de su dinastía y lo que para él representa esa entrega de la ciudad. No sabemos si con una certera visión de la realidad política insuperable, situación ante la magnitud del asedio castellano, o si caben ahí imaginar o en cierto modo suponer otras actitudes de otro carácter. Para mí, que fue un hombre consciente plenamente de un drama en el que se veía inmerso como una figura kafkiana, ¿no? En el que se veía protagonista de algo realmente inexplicable en muchas de las facetas de ese poliedro, pero que tiene una intuición, es decir, que es sabedor, como pocos, de las presiones castellanas y de, diríamos, lo inexorable que a veces acontece con la historia, y tiene un raro ingenio o un raro pálpito en algunos políticos, no, que prefiere retirarse antes que sea demasiado tarde. Granada en la época musulmana se parecía a las ciudades árabes del norte de África y el Medio Oriente. Como estas, tenían en el centro una medina o ciudad amurallada donde estaban los principales mercados, el alcázar o residencia gubernativa y la mezquita mayor. Las calles principales de la Medina nacían en las puertas de la muralla y estaban empedradas. El resto era un laberinto de callejuelas estrechas y tortuosas, con suelo de tierra, cuya anchura y dirección cambiaban cada varios metros. Donde se ensanchaban formaban pequeñas plazas que servían de zoco o mercado. Los barrios exteriores a la muralla tenían sus zocos, mezquitas, comercios y baños propios. Tanto las grandes puertas de la Medina como las cancelas de los barrios se cerraban por la noche para evitar robos. La importancia de las ciudades árabes se medía por el número de sus puertas. Siempre cerca de la puerta principal de cada ciudad se hallaban el cementerio y el vertedero público, y también más alejada la leprosería. Normalmente las grandes urbes tenían varios cementerios musulmanes, además de uno para los judíos y otro para los cristianos. Como los hispano-musulmanes eran amantes de la naturaleza, sus ciudades estaban rodeadas por hermosos jardines y fértiles huertas, regados por medio de norias, aljibes y acequias. La idea del legado andalusí partió de Jerónimo Páez, quien, conocedor de la gran significación cultural de la época, expone infinidad de atisbos sobre la presencia árabe en Granada hasta el destierro musulmán. Mi opinión siempre ha sido que realmente el reino nazarita de Granada, que como se sabe era la parte oriental de Andalucía y que fue un reino de taifas después del califato de Córdoba, por razones quizá de personas, por razones de orografía, por razones de que el resto del mundo, digamos, islámico o musulmán de España iba perdiéndose, concentró una enorme capacidad de belleza, una enorme capacidad de fascinación, un mundo donde fue una mezcla de el resto de los musulmanes que venían, ¿no?,
Andalucía, que venían a Granada, y creó realmente una serie de temas, una serie de elementos arquitectónicos, que realmente la cultura nazarita fue realmente un momento de gran esplendor en la España musulmana después del califato de Córdoba. Y en ese sentido yo creo que la Alhambra es el reflejo, y lo que es un poco todo el Reino de Granada, Alcalá la Real, Loja, todo lo que fue Alhama, ¿no? Es un poco la esencia o la quinta esencia de lo que fue la parte más espléndida del reino de hispano-musulmán en Andalucía. Siempre quizá como alguien que nace en Granada, uno vuelve un poco hacia atrás y se imagina ese mundo que trata de recrear. Lo recrea en imágenes, lo recrea en poesía, lo recrea en literatura, lo recrea en plasticidad. Y yo siempre pensé que en alguna medida no solo somos herederos de esa cultura andalusí, sino al mismo tiempo un poco parte y actores, ¿no?, y sufrientes de lo que fue el proceso de hundimiento de la cultura andalusí o del Reino de Granada en la última época, en el 1492. Y realmente hubo una explosión cultural, yo creo, desde la parte más positiva de lo que fue Al-Ándalus, en su conexión con el mundo marroquí, que era un mundo importante, pero también un mundo más puritano, menos abierto, puesto que al final eran los nómadas, ¿no?, del desierto de la parte sur, tanto almohades como almorávides, los que realmente vinieron y mantuvieron los reinos de taifas en su lucha con el mundo cristiano. En general era difícil saber por la fachada de las casas la condición social de sus dueños, ya que no tenían adornos y sus pocas ventanas, cubiertas por celosías, no dejaban ver el interior. La mayoría de las casas eran de 2 pisos. Las mansiones ricas tenían un portón de entrada siempre cerrado que comunicaba a un zaguán, por el que se llegaba a un patio central de planta rectangular. 3 de los lados de este patio tenían galerías cuyo techo sostenían columnas de mármol y su centro lo ocupaba una pequeña alberca con un surtidor para refrescar el ambiente en los días de calor. En un rincón había una estrecha escalera por la que se subía al piso superior, reservado exclusivamente a las mujeres. Las casas humildes eran parecidas, pero mucho más pequeñas. No tenían más de 50 metros cuadrados y sus habitaciones eran muy angostas. Su forma de vida no resulta peculiar para los granadinos, que en el barrio del Albaicín mantienen la estructura arquitectónica de la época musulmana. Yo creo que también era una vida alegre, o sea, era una vida donde había cantidad de fiestas de vida cotidiana, y además donde había una participación grande de lo que era el zoco en la zona central de Granada, al bajar al pie de la Alhambra. El Albaicín debía ser una especie parecido hoy a lo que es la Medina de Fez, lleno de todos los elementos, de olores, de sabores, de colores, de inciensos, ¿no? Una vida muy parecida en sus calles y en su tejido real, pero en definitiva yo creo que también fue una sociedad que vivió junto casi en una dicotomía, es decir, por una parte era su vida real y también su sensación, pues yo creo que eso era de que al final no tenían futuro. Al final yo creo que los árabes o los musulmanes, hispano-musulmanes en Andalucía, en Granada, vivían muy apegados a la tierra. Era una vida muy íntima, muy dentro de ese concepto familiar que dicen, bueno, que las casas de los moros, ¿no?, es como el cariño de aquella gente que hacia adentro, hacia afuera no es demasiado bonita, pero hacia adentro es preciosa. O sea, yo creo que era una vida recogida, donde el padre de familia ocupaba un papel importante, donde la madre, en líneas generales, estaba en casa y tenía una cierta fuerza y controlaba la casa de forma importante, era el elemento civilizador de la relación. Y por otra parte donde su vida cotidiana estaba muy desarrollada, tanto en el aspecto de características específicas de comida e incluso de todo el tipo de utensilios, de cerámica, etcétera, etcétera.
La familia hispano-musulmana se basaba en el patriarcado. El padre de familia tenía poder sobre la esposa, los hijos e incluso los servidores. Según la ley musulmana, todo varón podía tener hasta 4 esposas legales, pero esto solo sucedía en realidad en las clases altas. Los pobres eran monógamos por necesidad, pues no tenían dinero para mantener a más de una esposa. Pero ¿cómo fueron aquellos últimos días de los musulmanes que fueron expulsados del reino? La concepción histórica ha dado giros según se abunda en la investigación. Don Emilio de Santiago no está muy de acuerdo con el oropel con que se ha ilustrado todo aquel acontecimiento, ya que la historia es para enseñarla, no para contarla, según sus palabras. La historia que se cuenta son los cuentos, es decir, que eso puede estar muy bonito, pero ese es, diríamos, el elemento literario, que lógicamente pues, puede ser lo que usted quiera. Ya decía Joyce, literatura puede ser todo. La historia que se enseña es como una especie de acta notarial de una realidad. Exacto. Que nosotros analizamos a través de las crónicas o de los elementos que poseemos para vertebrarla. Que esta vertebración de la historia realmente no haya tenido un control científico, pues habrá ocurrido a veces sí y a veces no. Que el individuo es más proclive a las consejas y a las leyendas y a todo aquello que tiene un cierto oropel atractivo, eso es que es tan humano. Y lo otro parece más árido. Pero ocurre una cosa, incluso lo vemos en ciertas novelas, ¿no?, que optan por inventar, optan por fabular, y no digo autores, cuando en realidad si hubieran solo remitido a lo auténticamente, o al menos a lo auténticamente histórico, o al menos lo que recoge la historiografía, hubiera resultado tan extraordinariamente fabuloso como lo que inventan. Es decir, la vida del reino nazarí es tan extraordinariamente galvánica y atrayente y fascinante que a veces con solo constatarla tenemos el elemento literario. No tenemos que recurrir a inventos y a delicuescencias de una literatura, como le diría yo a ustedes, pues realmente frágil, ¿no? Porque es revestir a esta figura de halos que pueden estar en la mente del escritor que fabula, pero que les hurtan la evidencia histórica, que supera con mucho esa interpretación, por otra parte, acientífica del literato. En cuanto a la alimentación, variaba mucho según la posición social de la familia. La base, desde luego, era el trigo. En cada familia, el ama de casa o la criada de los ricos confeccionaba su propio pan, según una receta heredada de generación en generación, que se llevaba a cocer al horno público más cercano. Entre las familias humildes, la carne era un lujo reservado a las fiestas religiosas. En invierno, tomaban sopas de sémola u otras féculas con carne picada. El plato más popular era una papilla de carne picada y trigo cocidos con grasa. Eran también corrientes los purés de lentejas, de habas y garbanzos, y las sopas de verduras con especias. Comían en escudillas de loza con simples cucharas de palo. En verano eran muy aficionados a las ensaladas y a los entremeses fríos con salsas picantes, también a la fruta que abundó siempre en el Al-Ándalus. Tenían mucha afición al pescado, sobre todo en escabeche, y lo tomaban en cualquier época del año. Las bebidas más comunes eran el agua aromatizada con esencia de azahar o de rosa, la leche y jarabes de membrillo, manzana, granada, limón y horchata. A pesar de la estricta prohibición del Corán, los hispanomusulmanes bebían vino, ya fueran ricos o pobres. España era desde muy antiguo productora de vino, así que también en esto influyó la cultura cristiana sobre los árabes. Y eso es como pensar que en España no ha habido mestizaje. Mire, lugar de más tránsito y paso de culturas y etnias
porque el solar hispano, pues no creo que haya muchos en Europa. Mire usted lo que tendremos en nuestra genética, en los más oscuros y subterráneos lugares de nuestra llamaríamos intrafisiología. Vaya usted a saber lo que ha habido. Los mestizajes, es que el español no resulta ser racista, aunque mucha gente se obstine en hacerlo proclamar, y la evidencia histórica pues lo constata, muladíes, etcétera, etcétera, a ver qué fueron. Es decir, pero es que no olvidemos que el hijo de Musa, Ibn Nusayr, el invasor, se casa con la viuda del rey Rodrigo. Ya, que la abuela de Abderramán III era la reina Tota de Navarra. La declinación de los nazaríes se precipitó tras la destitución de Mohamed VIII, cuyo imperio a partir de entonces marchó inexorablemente hacia su total ruina. A través de los 2 últimos tercios del siglo XV, los monarcas se sucedieron en vertiginosa carrera. Sus mandatos tuvieron escasa duración. La mayoría de ellos solo lograron mantenerse en el trono durante algunos meses y hubo quien lo ocupó un par de semanas. Debilitados por las disensiones internas, los granadinos se sintieron impotentes para contener el avance de Castilla y no solo mendigaron socorro de los mariníes y del jefsí de Túnez, sino que acudieron al más poderoso sultán de aquellos tiempos en petición de auxilio, el cual contestó a los embajadores de Mohamed IX el Zurdo, que le llevaron obsequios y le recitaron un poema panegírico: país que está muy lejos, y no es posible equipar un ejército expedicionario que vaya a defenderos. Las expediciones militares de los castellanos estragaron a la agricultura. En la que durante la primavera de 1431 realizó don Álvaro de Luna, la vega granadina fue talada y más de 100 alquerías quedaron totalmente destruidas. Esta expedición precedió a la que unos meses después hubo de efectuar con no menores daños para los granadinos don Juan II de Castilla, y en la que se libró el célebre combate de la Higueruela, en el que los nazaríes fueron derrotados y que juntamente con la conquista de Alhama constituyeron las 2 acciones de guerra más importantes entre las ocurridas durante el siglo XV. Es el resultado de una política sensata y sagaz de parte cristiana, y de otra parte de una convulsión absolutamente imparable, diría yo con una frase un poco rebuscada, en despeñadero de las circunstancias internas, fratricidas realmente, ¿no? No olvide que ahí hay en juego 3 personajes: Abul Hassan Ali, el padre de Boabdil, su tío el Zagal y el propio Boabdil, con unos intereses, unos malquistamientos y unas situaciones en las que no solo participaban ellos 3 como figuras principales de estas controversias, sino que eran bandos, eran auténticas, ¿qué les diría yo? Clanes y hasta familias y que se agrupaban en torno a la figura, lo catapultaban a una cosa, después le retiraban el apoyo. Había un tal enrevesamiento de la situación, un proceso tan extraordinariamente laberíntico que se le veía al final. Es decir, esas cosas cuyos finales están cantados. Entonces, ¿los cristianos qué tienen que hacer? Pues incentivar esas enemistades, esos antagonismos, y sentarse a esperar, como un poco transformarse avant la lettre en El Espectador de Ortega, ¿no? Se sentaban y veían pasar.
La historia legendaria de la Granada del siglo XV culmina el sangriento episodio de la matanza de los Abencerrajes que difundió Ginés Pérez de Hita en su novela histórica que trata de las guerras civiles de Granada. La realidad de esa leyenda ha sido puesta en tela de juicio por algunos eruditos, pero el hecho que la motivó aparece probado documentalmente con indiscutibles testimonios extraídos no solo de fuentes castellanas, sino también de textos árabes. No hubo una, sino varias matanzas de abencerrajes durante el siglo XV. Entretanto ardía Granada en discordias y guerras intestinas. Muley Hassan había sido destronado por su propio hijo Boabdil, pero este cayó luego prisionero de los reyes católicos que le dieron la libertad bajo ciertas condiciones para que siguiera fomentando la discordia. Efectivamente, el príncipe moro penetró ocultamente en Granada, originando una tremenda lucha entre cegríes o defensores del padre y abencerrajes partidarios suyos. Se resignó aquel a ceder a favor de este parte de sus estados, falleciendo poco después. Pero a las pretensiones de Boabdil se habrían agregado las de su tío el Zagal, que se hizo proclamar rey, aunque luego se avino a compartir la corona con su sobrino. Por último, habiendo sufrido una derrota el Zagal, fue destronado, quedando como único rey Boabdil. La marcha de estas familias notables, les aseguro que no fue penosa. Aunque si le queremos conceder un nivel de dramaturgia romántica, podemos hacerlo. Muchos de ellos fueron bastante bien servidos. Incluso, estando en el señorío que le dan en las Alpujarras los reyes católicos al último monarca nazarí, su madre vende la alquería de Zujaira a la familia Valdivia, que no era cosa baladí la cantidad que le dan, y hay documentos de compraventa que existen. No todos los exilios fueron dorados, y mucha gente penaron el haberse quedado aquí, algunos por temor a abandonar lo poco que poseían, otros porque no pudieron, y otros porque a lo mejor soñaban, que también es muy humano, en que todo cambiaría. Sí. Y que volverían a recuperar algo. Es decir, también a veces esa imaginación mesiánica que tenemos los hombres, ¿no?, de ser redimidos del dolor presente, y sobre todo los semitas, ¿no? Pero que no es tan simple la cuestión. Lo que pasa es que para hacerlo a lo mejor inteligible, pues descendemos a realidades que no son, aunque nos resulten aparentemente más fáciles de concebir o de aprehender, ¿no? Pero esto no. Yo soy partidario de llegar siempre a la verdad, porque a veces se produce la sorpresa de que resulta ser más didáctico y bastante más comprensible y lógico el hecho real que el fabulado. Todo ello favoreció la victoria y los avances castellanos sobre Granada en el siglo XV. Sucesivamente caen en manos cristianas Loja, Ronda, Vélez Málaga, Baza, Guadix y Almería, poniéndose a 2 leguas de la populosa ciudad. Granada tenía 400.000 almas, lo cual no debería causar extrañeza, considerando que en esta ciudad se habían ido refugiando casi todos los moros expulsados de las otras. Se hallaba defendida por altas murallas flanqueadas por 1030 torres. El campamento cristiano en su asedio a Granada se quemó una noche por incendio casual. Mas los reyes católicos levantaron en su lugar un pueblo al que dieron el nombre de Santa Fe para significar el irrevocable propósito de conquistar Granada. El siglo XV fue una época de crisis para el reino moro de Granada.
El bloqueo fronterizo y naval por parte de Castilla constituyó un problema serio de abastecimiento de productos básicos, lo que llegó a crear, con frecuencia, crisis alimentarias. Los granadinos, faltos ya de todo recurso, tuvieron que rendirse aceptando la capitulación propuesta. Las cláusulas de esta capitulación, según las cuales serían respetadas las vidas, haciendas, religión, usos y costumbres de los musulmanes, no fueron escrupulosamente cumplidas. Granada se rindió el 2 de enero de 1492. El cardenal Mendoza se puso en marcha en dirección a Granada con 3000 infantes, al mismo tiempo que Boabdil dejó para siempre sus mágicos alcázares. Este encuentra al rey Fernando y entregándole las llaves de Granada le dice: «Estas son, señor, las llaves de este paraíso». El rey moro siguió su camino y al llegar a la cima del monte Padul, desde donde divisa por última vez la ciudad de Granada, volvió hacia ella sus ojos llorosos y dio un hondo suspiro, por lo cual se llama a este sitio el suspiro del moro, mereciendo que su madre, la sultana Aisha, le dijera: «Llora, que bien puede llorar como mujer quien no supo defenderla como hombre». El padre Guevara fue el primer escritor castellano que narró este suceso, asegurando que el relato lo había escuchado de un viejo morisco granadino. Como ocurrió con la leyenda de la matanza de Abencerrajes, la del suspiro del moro ha sido considerada desprovista de fundamento histórico, pero en la crónica histórica de la Casa de Granada, escrita a comienzos del siglo XVI por un cronista anónimo, se relata como sucedido real. Con la expulsión de los musulmanes del reino nazarí, ¿entramos en un ostracismo creativo? No, lo que entramos es una pérdida de una cierta identidad. Mire, cuando se permuta una cultura por otra, si no hay una fascinación, como ocurrirá, que después, y tantas veces pasa, que los conquistadores se fascinan por los conquistados, si no, no tendría razón de ser que la Alhambra no hubiera sido destruida. Ha habido más destrozos, diríamos, en tiempos más recientes que en épocas realmente casi coetáneas, ¿no?, de sus últimos momentos. Pero no olvidemos el trauma que representa para Granada la pérdida de su módulo musulmán y esa alteración forzosa, forzada y casi subitánea, porque es que se acuestan musulmanes, ¿y qué podemos decirlo?, y se levantan en una dominación cristiana. El pueblo no era conocedor, que eso es extraordinariamente importante. No olvide que la entrega de Granada no se hace de día en ese lugar que parece remitirnos a las circunstancias, no, sino que se hace por la noche y en la Torre de Comares ante don Gutiérrez de Cárdenas, y el Boabdil pues entrega la ciudad. Y los musulmanes se levantan, los que no habían visto sino el trajín y el ajetreo y el tráfago entre movimientos de tropas, pues se dan cuenta que de pronto están en manos cristianas, con lo que ello conlleva. Lenguajes distintos, costumbres distintas, vertebración de la ciudad. Es decir, de cualquier modo, es un fortísimo trauma. En cuanto a lo que queda de ellos, es patente en cualquier recorrido por las calles de la ciudad. Su arquitectura, predominando sus arcos. Los últimos reductos de aprendizaje están bastante olvidados por las instituciones, que no alientan a los jóvenes como debieran a continuar con una labor secular llena de belleza y maestría.
Los pocos artesanos que aún quedan en Granada se quejan fundamentalmente de la falta de apoyo que tienen por parte del gobierno. Aseguran que probablemente desaparezca por completo la labor artesanal de aquí a un par de décadas. Los impuestos son tan absorbentes que sobreviven con dificultad. Manuel Garnica es un artesano del Zaidín. Recibió un encargo de Arabia Saudí para hacer 12 faroles de latón y de cristales policromados al más puro estilo granadino. La guerra del Golfo dio al traste con el encargo y el señor Garnica muestra la primera de estas piezas con orgullo. Es evidente que es una obra maestra. Tenemos oído que usted de Arabia Saudí tuvo un encargo muy importante. Sí, ahora se verá, un farol bastante importante, sí. En aquellos tiempos eran 24 piezas, pero hice la muestra, que la tengo por ahí, que es una muestra muy bonita, y mandé las fotos y todo, pero a raíz de aquello empezó la guerra del Golfo y se suspendió todo. Y hasta la presente me quedé solamente con la muestra. ¿Qué tiempo de elaboración tuvo esa muestra? Pues esa muestra tenía 3 meses largos cada una. Con varias personas trabajando en ella. Claro, yo solamente iba haciendo los dibujos y las cosas y los demás soldando, otro pintando, en fin, con 3 o 4 personas que estaban. Dígame, don Manuel, ¿por qué el gobierno parece ser que no subvenciona o estimula un poco la labor del artesano para que vaya pues de alguna manera? Es una cosa que no la entiendo yo, porque esto no se puede comparar con las fábricas donde hay maquinaria, y hay prensa y hay una cantidad de maquinaria que facilita mucho la labor. Aquí es todo artesanalmente hecho a mano, como se puede comprobar, las herramientas me las hago yo, o sea que es todo a mano completamente. Entonces pues no debíamos de pagar tanto impuestos, porque es que verdaderamente no podemos seguir. Bueno, aparte de culpar un poco la desidia por parte del gobierno, también parece ser que el público en general no valora la labor artesanal. Bueno, ahora en estos tiempos se valora menos. Hace unos 10 años, de 10 años para atrás sí se valoraba bastante. Entonces había mucho trabajo y había mucha gente que ponía mucho interés en esta artesanía. Todavía hay, ¿no? Pero que ya menos. Los turistas parece ser que son los más volcados en este tipo de faroles. El alemán, el mercado alemán es bastante importante y también los árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Dubái, todos esos sitios. El americano también le va, los ingleses, hay mucho, hay bastante. ¿Usted es consciente de que lo que usted realiza es ni más ni menos que descendencia de la antigua artesanía musulmana en Granada? Yo pienso que sí. Esto lo dejaron aquí los árabes. Lo mismo que nos dejaron la taracea, nos dejaron la cerámica y nos dejaron las alfombras. O sea que esto de granadino que se ha levantado aquí en Granada. Estaba muerto, diríamos, esta artesanía estaba muerta totalmente y como ya lo he dicho antes, mi maestro la levantó. Señor Garnica, ¿ha visto usted bien en libros o visitando personalmente otros lugares, otros países, artesanía de ellos de origen musulmán? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve familiar? ¿Lo ve como algo que ustedes...? Son muy parecidos, pero no son exactamente, no, son diferentes. Nosotros ya le damos otro sabor a esto. Sí. Ellos lo tienen, no sé cómo decirlo, muy arabesco. Como más oriental. Exactamente, más de su... que tiene, ve uno de ellos y uno nuestro y se nota perfectamente. Sí, o sea, lo de ellos tienen cierta influencia más oriental que lo granadino. Lo granadino hay una mezcla entre árabe y quizá un poco mudéjar, tirando algo castellano. Sí. ¿Cuántos artesanos como usted hay aquí en Granada? En Granada, bueno, artesanos como yo, pues pocos. Hay algunos que están por ahí haciendo cosas, pero artesanos que sepan esto a conciencia, me parece que no hay. Si hay 2, te lo digo. La taracea es quizá la más pródiga de las formas artesanales granadinas. Uno de los grandes maestros es José Beas, un artesano granadino que nos muestra una pieza de indudable valor.
Esta mesa de despacho vale 1,5 millones de pesetas. Ha sido elaborada con 6.011 piezas diferentes, perfectamente ensambladas y coladas, formando caprichosos dibujos en su superficie que al tacto es totalmente lisa. Pieza a pieza se incrusta en la madera trozos de ébano, marfil, concha de tortuga o nácar e infinidad de formas geométricas. Una mesa similar tiene en su despacho de Galicia don Manuel Fraga Iribarne. Los que piensen, independientemente de la belleza de este trabajo, que es cara, le diremos que la elaboración de la misma ha llevado consigo 7 meses de duro trabajo de lunes a domingo, 12 horas diarias. Claro, es que como casi está todo hecho prácticamente a mano, por lo que se necesitan son muchas manos de obra. Y al ser tan caro toda la seguridad social, todos los impuestos que nos acarrea esto, pues por lo que nos estamos hundiendo. Y prácticamente, como no hemos recibido, bueno, prácticamente no nunca hemos recibido ayuda de ningún medio estatal ni de ninguna clase, por eso es por lo que se está desapareciendo esto. Y al final desaparecerá, porque prueba de ello es que niños, pues aprendices no hay, porque es igual que uno mayor. Primero tienes que darlo de alta desde el primer día en la seguridad social, después los dineros ya no es como antes, que venía por un precio mínimo, pues trabajaba. Hoy es muy difícil, prueba de ello que no hay aprendices. Pues normalmente una mesa lleva un nogal, lleva un sicomoro, que es el embalaje, como si dijéramos la hechura en blanco, y después pues todos los adornos, las incrustaciones que llevan, pues raíz de sabina, nogal también, moral, que viene de esto de los árabes, que por eso había aquí tanto moral, porque esto era la escuela donde se hacía de la seda en Granada. Y por eso, para alimentar a los gusanos, el moreo que existía, por eso existe aquí en Granada tanto moral. Y de ahí que hemos aprovechado nosotros bastante y muy bien eso, a los 500 años, que es cuando se pone negro, porque en verdad es verde, pero como en la Órgiva, en todos los pueblos estos de la Alpujarra, las casas se hicieron de moral. Al pasar el tiempo, 300, 500 años, se ha puesto negro y es una madera muy bonita, en que casi en todos los muebles la llevamos nosotros. Sí, es de la tortuga, sí, es la concha carey, que es el caparazón de las tortugas. Eso entonces es más difícil de trabajar, ¿eh? Después, una vez terminado, queda muy bien, con una facilidad muy grande, una vistosidad exagerada contra que le da el barniz, y queda bastante bien. Claro que es muy laborioso, más que caro, es que es muy laborioso, porque, por ejemplo, las partes blancas, todos los pedacitos blancos que tienen las mesitas, los muebles, todos cuantos hacemos, blanco es de hueso, y el hueso es muy barato, pero una canilla de un toro que sale 15 o 16 piezas, pues se tarda 5 horas en preparar esa simple pieza. Yo estoy casi seguro, si esto no recibimos ninguna ayuda por algún medio o mecanismo que quiera imponer o poner en los ayuntamientos o el Estado o cualquiera, esto yo no les digo que esto más de 10 años no llega. El estuco, el repujado en cuero, la taracea, el cobre, el forjado, las vigas artesonadas de cedro y la típica cerámica granadina es un legado andalusí que decora nuestro entorno y con el que vivimos día a día en estas tierras, junto con infinidad de palabras de origen árabe. Algunas de estas palabras nos suenan muy familiar. Aceituna, acelga, acequia, adelfa, adobe, ajuar, alacena, alambique, alarido, albahaca, albaricoque, alcachofa, albornoz, alcalde, alcoba, alcohol, alcornoque, aldea, alhaja, almíbar, almohada, alubia, argolla, arrabal, arroz, ataúd, azafrán, azúcar, azucena, café, candil, babucha, barrio, caravana, corral, chaleco, espinacas, fideo, fulana, guitarra, aragán, zanahoria,
zurrón, tambor, sandía, mandil, máscara, jofaina, joroba, mazorca, naranja y tantas otras que conforman nuestro léxico diario. Se dispersaron unos, aceptaron pagar el canon otro, los mudéjares. La mayoría se convirtieron al cristianismo, los moriscos. Otros decidieron apartarse del sometimiento y marcharon al Magreb en busca de un futuro de libertad. Entre tanto, los reyes católicos que hicieron su entrada a los acordes de la primera marcha real española titulada Marcha de los Clarines, recorrían el mágico Alcázar de la Alhambra, terminando la obra de la Reconquista comenzada por Pelayo 8 siglos antes. El proceso de la repoblación musulmana granadina por otra cristiana fue lenta y sangrienta entre los años 1485 y 1571. Ante el incumplimiento de las capitulaciones estalló entre 1500 y 1502 una sublevación mudéjar en las Alpujarras. Cuando fue aplastada, se puso a los vencidos en la alternativa de convertirse al cristianismo o marchar a África, dejando aquí a sus hijos menores de 14 años. Muchos, y entre ellos Boabdil, prefirieron abandonar España, trasladándose al norte de África. Otros se hicieron cristianos en la apariencia. هذا سمو وامتثال رائع هذا ثبات النفس في No se les consentirá que hablen la lengua arábiga, ni que le enseñen a los niños, ni que los susodichos vivan juntos, ni que hagan juntas entre ellos, porque de esa manera olvidarán su lengua.
Bien, en esta primera parte, en este primer episodio de Tras las huellas de Bob Dylan, en esta trilogía, este primer episodio ha tratado precisamente de la estancia, de los últimos años de la estancia de los que fueron expulsados en su día del Reino de Granada. Nosotros, en el próximo, les ofreceremos la llegada a África, a esa África salvaje a través de Tánger, y esperemos que ustedes lo pasen muy bien viendo nuestro documental. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada y hasta el próximo domingo.